La gente en la sinagoga se queda sorprendida, y es una sorpresa que es casi acompañada de un tremendo enojo con Jesús, porque le sacan toda la historia familiar, ¿no? Pero a mí la primera pregunta que me habló mucho anoche cuando yo leí el texto es la pregunta que de dónde ha sacado y lo tratan como ¿no? Es un poco despreciable. ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? Porque cuando yo leí esa frase y ya yo cerré el texto y me puse a reflexionarlo y orarlo, en mí vino una pregunta que yo le hice al Señor y le dije, ¿y de dónde tú sacabas fuerza para aguantar todo esto? ¿De dónde tú sacabas la resistencia para tener que lidiar constantemente con el rechazo, la incredulidad, el dolor de la gente, la necesidad de la gente, la falta de claridad y de inteligencia de los 12 que habías llamado a que te escucharan? ¿De dónde, Jesús, tú sacabas fuerza para todo esto todos los días de tu vida pública? Y no me contestó, pero sí me dijo, mira lo que yo hacía. Y orando sobre mira lo que yo hacía, Jesús hacía dos cosas. Ustedes me van a decir, es que Jesús sacaba la fuerza del Padre, de Dios, ¿verdad? Su Padre. Y es cierto. Pero ¿a dónde se iba a encontrar con el Padre? ¿Y la oración dónde era? Solo. ¿Quién dijo solo? Solo. Era en la soledad de la oración con el Padre. No era una oración pública, no era una oración común, no era una oración con el gentío en la sinagoga. Jesús por eso es muy sabio cuando le dice a los discípulos cómo deben orar. ¿Recuerdan cómo les dijo que deben orar? Cierra la puerta de tu habitación y quédate a solas con tu Padre que lo ve en el secreto. No hagan un espectáculo. Jesús sacaba la fuerza de levantarse a las 3 o 4 de la mañana, porque los textos dicen antes del amanecer, o sea que todavía estaba oscuro, y me imagino que con una antorcha buscaba un lugar lejano, separado, y allí se encontraba con Dios. Primer lugar donde Jesús recibe fuerza, de la comunión profunda con el Padre. Nunca podremos saber qué ocurría allí. Los textos del Evangelio nunca han hablado cómo era la oración de Jesús. No hay más que imaginarse eso, tu cabeza revienta. ¿Cómo sería ese diálogo con el Padre? Eran los lugares tranquilos y separados donde se encontraba con Dios. ¿Y el segundo lugar donde se encontraba con Dios? Con la gente. Porque Jesús no escapaba. Jesús no usaba la montaña como un refugio para no lidiar con la gente, lo cual es una gran tentación para nosotros, Pero Jesús volvía a la realidad del pueblo y esa frase tan bella del Evangelio, y miraba a la gente y se llenaba de compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Hace 2 domingos creo que se leyó ese texto donde Jesús se llenaba de compasión, y la palabra que aparece en el griego no es compasión ni es lástima, es una palabra incluso física. El texto en griego dice literalmente, y cuando veía a la gente sufrir a Jesús se les retorcían las tripas. Lo que eso no lo decimos en el Evangelio porque no suena muy fino, ¿no? Pero eso es lo que dice literalmente el Evangelio en griego, que cuando veía el dolor de la gente, a Jesús se le retorcía el abdomen del dolor y del sufrimiento. Incluso hay una propuesta que la traducción más profunda aún es, se le abría el vientre, se le salían las tripas, se le salían ante el dolor de la gente. Y ahí estaba la respuesta, gente. ¿Dónde Jesús podía aguantar que llegara a su sinagoga en Nazaret y la gente lo llamara y se burlaran de él y se negaban a creer, no le daban una oportunidad, no iban más allá? ¿Dónde podía Jesús aguantar tanto?
de la soledad, donde se encontraba con el Abba, y lo que ocurre allí es un misterio, y volver y ver a la gente sufrir. Se encontraba con Dios en el sufrimiento de la gente. Así que hoy le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría para que tú y yo tengamos fuerza para seguir. Con lo que nos toque, gente. Con lo que nos toque. Y nadie escoge lo que le toca. Para seguir creyendo, seguir amando, seguir esperando, seguir luchando, seguir perdonando, seguir dando, seguir creyendo. Buscar a Dios en el silencio y en la soledad y meternos de cabeza en la vida de la gente. Y allí encontrar también el rostro del Padre. En ambos lugares Jesús se encontraba con su Padre y en ambos lugares nosotros los discípulos nos tenemos que encontrar también con Dios nuestro Padre.